Muy buenos días, estimados docentes, personal administrativo. En primer lugar, quería agradecerles a todos ustedes por permitirme poder brindar esta educación, esta sesión educativa, poder brindar los resultados de los estudios a los cuales ustedes han sido partícipes y en agradecimiento pues se han ganado esta sesión educativa, ¿no? Bien, entonces iniciamos, ¿ok? La agenda de hoy es el tema alimentación y nutrición en tiempos de COVID-19. Los contenidos que vamos a ver ahora es en primer lugar los resultados de la investigación que hemos tenido, las cuales ustedes han participado. Vamos a ver un poco acerca del COVID-19, qué es, un poquito de conceptos. Vamos a ver la importancia que tiene nuestro sistema inmunitario y su relación con la nutrición y con la alimentación también. Vamos a dar algunas recomendaciones acerca de la alimentación y nutrición en las personas sanas y también en personas que ya padecen de COVID. Asimismo, vamos a hablar un poco acerca de la suplementación en el COVID-19 y un poco los factores en los cuales van a afectar nuestro sistema inmune y nuestro estado nutricional, como por ejemplo la actividad física, el estrés y la ansiedad y el sueño y la alimentación. Entonces empezamos. Bien, en primer lugar, quería recordarles que ustedes fueron partícipes de la investigación titulada Factores relacionados al estado nutricional, riesgo de comorbilidad y riesgo cardiometabólico en docentes con trabajo remoto en tiempos de pandemia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros, nuestro objetivo fue buscar cuáles son los factores que estuvieron o que están relacionados al estado nutricional del docente, al riesgo de comorbilidad y riesgo cardiometabólico del docente, es decir, de ustedes, que se encontraban trabajando bajo la modalidad remota en tiempos de pandemia, que es lo que estamos viviendo actualmente. ¿Y qué fue lo que encontramos? Encontramos que el 46% de todos ustedes docentes, casi la mitad, se encontraba en sobrepeso. Vimos también que el 24%, casi la cuarta parte, se encontraba en obesidad. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 10 docentes, de ustedes 10 que están ahí, casi 5 están con sobrepeso y casi 3 están con obesidad. Es decir, de los 10 docentes, 8 ya cuentan con un exceso de peso, sea por sobrepeso u obesidad. O sea, solo 2 están en su peso normal, imagínense. ¿Qué más encontramos con la población de docentes? Encontramos que la mitad tenía muy alto riesgo de comorbilidad. ¿Y qué es la comorbilidad? La comorbilidad es la probabilidad de padecer una o dos o más enfermedades al mismo tiempo. ¿Y qué tipo de enfermedades? Enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, colesterol, dislipidemias, síndrome metabólico, accidente cerebrovascular, etc. Y igual, la cuarta parte se encontró en alto riesgo de comorbilidad. ¿Qué quiere decir? Que el 74%, es decir, un poco más de 7 personas de cada 10, tenían alto y muy alto riesgo de comorbilidad, de padecer dos o más enfermedades crónicas. Y esto no es a nivel de Perú, a nivel de Lima, es a nivel de nosotros, usted o de ustedes los docentes, ¿no? También encontramos que el 77%, casi el 80%, se encontraba con riesgo de enfermedades cardiometabólicas. ¿Esto qué quiere decir? Que se encontraba con riesgos de padecer diabetes, síndrome metabólico, dislipidemia, hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, accidente cardiorrespiratorio. Entonces, tantas enfermedades relacionadas con la alimentación. Ustedes se encontraron en este riesgo. ¿Ok? Entonces, quisimos ver cuáles son los factores que están relacionados, es decir, cuáles son los factores externos que podrían estar causando que nuestros docentes estén en sobrepeso, en obesidad y con riesgo de enfermedades cardiometabólicas y con riesgo de comorbilidad. Y la primera cosa que encontramos fue esta de acá, como ustedes pueden ver, ¿no? Encontramos el hecho de ser mujer. ¿Por qué? Porque nosotras cuando somos mujeres, nuestra composición corporal y nuestra cantidad de hormonas son totalmente diferentes al de los hombres. Entonces tendemos más o estamos predispuestas a acumular mayor grasa, mayor tejido adiposo. Entonces, uno de los factores era eso, el hecho de ser mujer.
Otro factor era el hecho de tener hijos, porque con el embarazo, nosotras las mujeres vamos a tener un cambio fisiológico y un cambio endocrino, ¿no? Entonces nuestra secreción de hormonas cambia cuando tenemos hijos y vamos a generar también un proceso proinflamatorio, que es completamente normal en el embarazo. Pero ¿qué pasa si tenemos una alimentación inadecuada, falta de actividad física? Esto se exacerba, entonces va a generar mayor acúmulo de grasa, mayores factores proinflamatorios en la mujer. Entonces, el hecho de tener hijo también se considera un factor predisponente. Luego tenemos el hecho de tener un trabajo adicional. En nuestro estudio se vio que ustedes, los docentes que tenían un trabajo adicional, eran quienes padecían de mayor sobrepeso y obesidad. Entonces, ¿qué quiere decir de que el hecho de que tú tengas dos trabajos al mismo tiempo te genere un riesgo, un factor de riesgo para estar en sobrepeso? Luego tenemos el otro que es trabajar en turno tarde. ¿Y esto por qué? Porque el hecho de trabajar en turno tarde va a hacer que nosotros tengamos una alteración del ritmo circadiano, es decir, nuestro reloj biológico se altera. ¿Por qué? Porque se ha visto de que iniciamos el día más tarde, no desayunamos, nos saltamos ciertas comidas en el día para poder ganar el tiempo y luego llega la noche y comemos abundante cantidad, que es lo que nos pasa, no me van a dejar mentir. Y entonces nos vamos y nos acostamos con el estómago lleno o no nos vamos a dormir porque nos sentimos tan llenos y pesados. Y entonces se genera un retraso en el reloj biológico. ¿Y esto qué pasa? Va a ser una alteración de nuestras hormonas, va a alterar el ritmo circadiano, va a generar mayor consumo o mayor secreción de cortisol, que es una hormona proinflamatoria. Luego tenemos estos dos que van de la mano, ¿no? El síndrome de burnout y el agotamiento emocional. Seguramente lo han sentido ustedes, lo han escuchado. El síndrome de burnout es un síndrome, es una alteración en el cual, en primer lugar, sufren todos los médicos y en segundo lugar, la otra carrera también profesional que padecen bastante son ustedes los docentes. ¿Por qué? Porque se siente esa responsabilidad de generar una educación de calidad a los alumnos, pero se sobrecargan y se sobreesfuerzan. Entonces esto va a generar un agotamiento emocional porque nuestras capacidades sabemos de que no nos abastecemos en hacer todo lo que nuestros alumnos requieren, ¿no? Entonces va a generar este estrés, este agotamiento en el trabajo, en sentir que ya no puedo más, que estoy dando demasiado y no satisface las necesidades, ¿no? Entonces, todo eso va a generar un factor de riesgo también para el sobrepeso y obesidad y riesgo de enfermedades cardiometabólicas y comorbilidades. Y por otro lado, y no menos importante, el bajo nivel de actividad física. Se vio que en nuestro estudio, ustedes los docentes tenían un promedio de actividad física muy bajo, un nivel muy bajo de actividad física y que el gasto energético, que debería ser mayor a 1000 por lo menos a la semana, nuestro gasto energético era solo de 800 calorías por semana, lo cual es muy poco, es decir, no nos estamos moviendo. Entonces, todos estos factores en nuestro estudio han condicionado de que ustedes, los docentes con trabajo remoto que hemos tenido desde la pandemia, eh, hayan aumentado de peso. Ustedes se preguntan, ¿no? ¿Por qué he subido a raíz de la pandemia? Y es por todo esto que les he mencionado. Entonces, ahora vamos a hablar acerca del COVID-19. Sabemos que es una infección respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2 y sus variantes, ¿no? Que hemos tenido tantas variantes hasta el día de hoy y con diferentes síntomas, desde los leves hasta los más graves, desde fiebre, tos seca, cansancio, hasta generar neumonía, dificultad para respirar, presión en el pecho, para poder utilizar incluso el oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué entra en juego aquí? ¿Cuál es lo más importante? Nuestro sistema inmunitario. ¿Ok? El sistema inmunológico es un conjunto de células, tejidos y órganos que van a estar encargados de proteger a nuestro organismo frente a cualquier agente infeccioso, frente a cualquier agente externo que quiera generar algún daño en nuestras células. Entonces nuestro sistema inmunológico se activa. Tenemos dos tipos, el innato y el adaptativo. El innato va a ser la primera barrera, ¿no? Como nuestra piel, nuestras mucosas, etcétera, la primera barrera frente a estos agentes infecciosos
beneficiosos. Y luego vamos a tener el adaptativo, que va a ser ya una función específica de nuestras células, que se va a alertar en el momento de cuando nosotros vemos alguna riesgo, no alguna alerta. Entonces, en el COVID-19 es muy importante mantener una adecuada alimentación, ya que va a depender mucho de la respuesta del sistema inmune, ¿no? Como primera línea de defensa. Entonces, nuestro sistema inmunitario está totalmente relacionado con la alimentación y nutrición que llevemos. Entonces, es por eso que es muy importante hacer un alto a estos microorganismos, como a través de la alimentación. Y bien claro lo decía Hipócrates, que es el padre de la medicina, decía que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Entonces, todo lo tenemos en la comida. Ok, entonces en primer lugar vamos a necesitar vitaminas liposolubles como la A, D, E, que van a participar en la diferenciación y activación de células que van a actuar sobre la infección. Asimismo, vamos a necesitar también carotenos, que son las vitamina A, y zinc, que es un mineral, ¿no? Todos esos van a participar en que nuestras células inmunes se activen frente a una infección. Luego tenemos los ácidos grasos, ¿no? Los ácidos grasos como el EPA y DHA, que los tenemos acá, van a cumplir una función moduladora de las células inmunes, van a determinar el desarrollo, por lo tanto, y desenlace de la enfermedad. Es decir, este EPA y DHA, que es muy conocido porque en los reclames siempre nos ponen EPA y DHA para el desarrollo neuronal del niño, para el crecimiento, etcétera, sí, pero también va a cumplir una función específica en el adulto, de una función antiinflamatoria, el EPA y DHA, que es un ácido graso esencial. ¿Por qué esencial? Porque nosotros no lo producimos. Necesitamos por fuerza adquirirlo a través de los alimentos, ¿no? Entonces también va a cumplir una función específica inmunitaria en nuestro organismo. ¿Dónde lo encontramos? En el omega 3. ¿Ok? Ahorita vamos a pasar a los alimentos. Vemos también otras vitaminas hidrosolubles como la vitamina C, la vitamina E que ya les mencioné, que es la liposoluble, que van a participar también en la proliferación celular y van a tener una capacidad y una acción antioxidante. ¿Qué quiere decir? Que van a evitar el envejecimiento de nuestras células, van a estar rejuvenecidas, van a actuar de una manera justa, ¿no? Van a tener una función adecuada. Otros antioxidantes tenemos el selenio, que es un mineral que también va a cumplir la función antioxidante. Tenemos el resveratrol, polifenoles y flavonoides, que son compuestos químicos presentes en las frutas y verduras de un pigmento más fuerte, que ahorita lo vamos a ver. Todos estos van a ser capaces de neutralizar los radicales libres y tener efectos antivirales. ¿Ok? Entonces es muy importante la alimentación que hayamos tenido en todo este periodo y que lo sigamos teniendo, ¿no? Porque vamos a tener que convivir todavía con las variantes del COVID. Entonces, toda esta variedad de compuestos va a ayudar a la reparación de lesiones y protección de las células alveolares, presentando una función pulmonar, ¿no? Preservando la función pulmonar en el SARS-CoV-19, ¿no? Incluso va a reducir la gravedad de la infección y va a aumentar también la capacidad de la recuperación. Entonces, ¿dónde encontramos todos estos compuestos? Como podemos ver en las imágenes. He escogido exclusivamente estas imágenes porque me encantaron. Contienen todos los alimentos funcionales, ¿no? Como vemos, tenemos la uva, tenemos los arándanos, la granada, que por su pigmentación van a ser ricos en resveratrol, polifenoles y flavonoides, que ya saben la función antioxidante. También vamos a encontrar estos compuestos o el ácido graso como EPA y DHA en el omega 3, que está presente en el pescado. Allí tenemos el salmón, por ejemplo, pero podemos utilizar también la trucha u otros pescados de color azul, incluso el bonito, ¿no? Que es un poco graso. Entonces también tenemos en las semillas, por ejemplo, de girasol, las semillas de calabaza, que también contienen ciertos ácidos grasos, en la palta, en los frutos secos. Por otro lado, estos minerales también vamos a encontrarlos
en las menestras, como por ejemplo vemos ahí los frijoles, vemos la avena también en hojuelas, ojo, tiene que ser en hojuelas, integral. Entonces todos estos compuestos los vamos a encontrar allí en estos alimentos. Bien, ahora vamos a pasar a las recomendaciones. Ya sabemos qué es lo que tenemos que consumir, ¿no? Dónde se encuentran estos alimentos funcionales, pero ahora tenemos que ver en la práctica. Tenemos que aumentar el consumo de fibra a través de frutas, verduras y granos enteros, como les había mencionado, la avena en hojuelas, las menestras. ¿Para qué? Para tener una adecuada salud intestinal. ¿Esto por qué? ¿Cómo así? Porque, como sabemos, tenemos varias barreras inmunitarias y una de ellas es nuestro intestino, donde se encuentran viviendo todas las bacterias que van a ser benéficas, todos estos microorganismos que van a cumplir la función inmunitaria. Entonces, ¿cómo hacemos que estas bacterias benéficas estén en una cantidad adecuada que cumplan su función? Pues consumiendo la fibra. La fibra a través de frutas, verduras, granos enteros y menestras. ¿Cómo podemos consumirlo? No solamente es consumir verduras en ensalada, no, podemos hacer ensaladas frescas, cocidas, salteadas, podemos hacer cremas, podemos hacer al vapor, en guiso. Entonces tenemos que utilizar nuestra creatividad. Por otro lado, tenemos que consumir carnes magras, es decir, bajas en grasa, como el pollo, la pechuga, como la pava, no sin piel, sin grasa, y pescados, mínimo unas 3 veces por semana. Y evitar lo que son las carnes rojas y embutidos, porque estos son altos en colesterol en el caso de las carnes rojas, en grasas saturadas, y los embutidos altos en nitritos, que son compuestos que se sabe que son cancerígenos. Entonces, em, esta es otra de las recomendaciones que debemos seguir. Por otro lado, tenemos que incluir hierbas y especies aromáticas que van a cumplir la función también antiinflamatoria, antivirales, antibactéricas, como por ejemplo ajos, guión, cebolla, culantro, perejil, orégano, menta, hierbabuena, romero, tomillo. Es uno de los ejemplos de tantas hierbas que tenemos aquí en nuestro Perú. Y vamos a tener que desplazar el uso de aceites y de sal de manera excesiva. Vamos a ahorrar nuestro dinero porque el aceite está caro, entonces vamos a evitar de hacer frituras y por otro lado vamos a cuidar de nuestra salud porque no vamos a darle exceso de grasas a nuestro organismo, ¿no? Vamos a también optar por otro tipo de preparaciones saludables, como por ejemplo el sancochado, evitar las frituras, ¿no? Evitar las frituras, los empanados, los sofritos, los rebozados y vamos a optar por el tipo de sancochado, al vapor, en guiso, a la plancha, al horno, tenemos tantos y lo último que ha salido utilizar la freidora de aire o el air fryer, que también es una muy buena opción si es que no le metes el aceite, ¿no? Entonces, es una de las recomendaciones. Por otro lado, tenemos que consumir grasas saludables que se encuentran en la palta, en los frutos secos. Tenemos que consumir también la aceituna, pescado, semillas de girasol, de ajonjolí, de calabaza, que es este verdecito que vemos allí. Entonces, que es muy importante, y el aceite de oliva en crudo, no se olviden, el aceite de oliva en crudo que va a reforzar nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque tiene propiedades antiinflamatorias. Y no solamente en pescado, también podemos consumir mariscos, camaroncitos, pota, pulpo, etcétera. No frito, pero sí en salteado, ¿no? Al vapor, que es muy bueno, o a la plancha, o en grilla, o en grill, ¿no? Y vamos a eliminar todo lo que son las verduras, perdón, las bebidas azucaradas, como por ejemplo gaseosas, refrescos, frugos, Sporet, Gatorade, que se cree que es saludable, pero en realidad no, porque es alto en azúcar. Y vamos a optar por agua pura o por infusiones o por agua de piña, agua de manzana, naturales, sin azúcar o con edulcorantes, ¿no? Como por ejemplo la stevia. Vamos a consumir nuestros alimentos en horarios establecidos y en familia. ¿Por qué? Al tener un horario establecido vamos a encontrar un orden y nuestro organismo ya se va a acostumbrar a este orden, en este horario. Entonces ya sabe que a cierto horario nuestras hormonas que se van a encargar de la digestión van a activarse y luego ya van a estar descansando. Entonces vamos a tener un horario fijo, no vamos a generar un sobreesfuerzo si es que estamos picando y picando a cada rato, vamos a evitar esto. Y en familia, ¿por qué? Porque el hecho de comer no es solamente para nutrirnos, sino también es un evento social en el cual nosotros vamos a compartir con nuestra familia y vamos a poder desahogarnos de alguna u otra forma y vamos a mejorar así nuestra salud, tanto física como mental. Vamos a poder identificar
si es que lo que tenemos es hambre o si es que es ansiedad o es antojo o simplemente es sed, ¿ok? Y vamos a organizarnos. Antes de ir al supermercado, vamos a planificar nuestras comidas y vamos a poder hacer una lista de qué alimentos vamos a necesitar para preparar esa lista, ¿no? Esos menús que hemos planificado. De esta manera nos ahorramos dinero porque ya no estamos botando nuestro dinero en comprar cosas vanas que no lo vamos a usar o que son altos en grasas, altos en azúcar, en vez de consumir frutas y verduras, ¿ok? Entonces vamos a ahorrar dinero y vamos a ganar salud. Aquí ya algunas recomendaciones para pacientes con COVID. De repente todavía tenemos allí algún paciente, algún enfermito, algún conocido. Y aquí las recomendaciones, ¿no? Si es que el paciente presenta problemas respiratorios, vamos a brindarle más o vamos a priorizar más proteínas y grasas saludables. Proteínas magras, les había mencionado, pollo, pescado, pavita, mariscos bien cocidos. Y grasas saludables, como por ejemplo palta, aceituna, aceite de oliva en crudo, frutos secos, etc. Vamos a disminuir los carbohidratos, los cítricos, los lácteos enteros y dulces y snacks o productos ultraprocesados. ¿Por qué? Porque nuestro pulmón sufre más o va a requerir mayor esfuerzo para poder metabolizar los carbohidratos. Entonces vamos a reducir todo lo que son las harinas, todo lo que son los dulces, etcétera, ¿no? Si el paciente presenta también problemas digestivos, vamos a brindar lo que son una dieta blanda, que se encuentra, ¿no? Brindándole mazamorras, compotas, cremas, bastantes líquidos rehidratantes. Y vamos a disminuir lo que son las frutas y verduras enteras o con cáscara. Vamos a disminuir lo que son los lácteos, las frituras y menestras. Si el paciente ha perdido masa muscular, si vemos que ha perdido peso, o si vemos que el paciente está muy delgado, vamos a brindarle proteínas de origen animal y vegetal. De origen animal, el huevo, el pescado, el pollo, y de origen vegetal podemos encontrar la quinoa, que es muy alta en proteínas, las menestras, la soya, etcétera, ¿no? Y ver necesario si es que se puede brindar una suplementación prescrita por el nutricionista. Vamos a aumentar lo que son las bebidas tibias o calientes, las infusiones a base de ajos, guión, cebolla, miel, oliva, ¿no? Y en menos volumen, porque recuerden que a esos pacientes se les ha perdido el gusto, ¿no? Y con mayor frecuencia, es más, cada 2 horas poder comer una pequeña porción. Y 5 puntos y pilares muy importantes es mantener el aislamiento social, mantener una adecuada higiene, tanto la persona que prepara los alimentos y le da los alimentos como el paciente mismo. Vamos a seguir el régimen de medicación, no automedicarse, no consumir antibióticos porque de nada sirve, porque esto es un virus, no es una bacteria, entonces vamos a generar resistencia si es que consumimos antibióticos sin la prescripción del médico. Vamos a mantener una alimentación sana y una hidratación que es importantísima, beber bastantes líquidos. Vamos a ver ahora acerca de los micronutrientes y la suplementación, algo muy rápido que mucho se ha puesto de moda el hecho de estar comprando suplementos, sin embargo, no son prescritos por el nutricionista. Entonces, de repente tú te compras un suplemento y de repente eso no es lo que necesitas, de repente necesitabas otra cosa. O de repente estás consumiendo este suplemento y es por las puras porque ya lo obtienes a través de tu alimentación y estás gastando tu dinero, estás gastando tiempo, estás sobrecargando a tu hígado porque ese es el que se encarga de metabolizar todo lo que ingerimos, ¿no? Entonces, empecemos con la vitamina D. Si queremos vitamina D, que es un micronutriente muy importante, podemos salir, ahorita que ya está saliendo un poquito el sol, podemos salir con bloqueador y exponernos por lo menos unos 20 minutos al sol para poder activar esta vitamina, ¿no? Vamos a consumir pescados, que también se encuentra ahí. Vamos a consumir la yema del huevo, porque ahí está la vitamina D. Vamos a consumir hígado y champiñones. La vitamina D nos va a contribuir a la proliferación celular de células inmunes y va a mejorar, por lo tanto, la inmunidad innata.
Luego tenemos el complejo B, que también lo han escuchado, que va a participar en el metabolismo de los carbohidratos, en la formación de glóbulos rojos, en el funcionamiento del sistema inmune, en el desarrollo neuronal también y las conexiones neuronales. Entonces, ¿dónde lo encontramos esto? No en suplementos, no, lo encontramos en las carnes, en los lácteos, en los huevos y en las menestras. Si por ahí el paciente tiene alguna deficiencia o alguna alteración en su alimentación, ok, podemos recurrir a la suplementación, pero todo es con prescripción del nutricionista. Luego tenemos el zinc, que va a tener un efecto en las células inmunitarias, sobre todo en los macrófagos. Vamos a consumirlo entonces a través de los frutos secos, de los mariscos que les había mencionado y de los cereales integrales. Y ojo aquí, resalto que si vas a consumir cereales integrales, tiene que ser biológico. ¿Por qué? Porque muchos pesticidas, ¿no? Bactericidas, lamentablemente en nuestro país no tenemos un control, ¿no? Entonces, todos estos bactericidas que incluso no están aceptados por la por la FAO, entonces están allí presentes en estos alimentos que a la larga se quedan en la cáscara, ¿no? De los cereales, por ejemplo, y nosotros los consumimos integral. Estos pesticidas los estamos comiendo a través de las cáscaras porque queremos consumir integral. Entonces, si consumimos integral, que sea biológico, nos aseguramos de que no tenga ningún compuesto, ninguna sustancia química y vamos a obtener los beneficios de la cáscara de la fibra, ¿no? Luego vamos a pasar al omega 3, que ya les había mencionado, que va a mejorar la respuesta inflamatoria, ¿no? Es un potente antiinflamatorio natural que lo encontramos en los pescados azules y semillas. Aquí sí tenemos que consumir sí o sí todos una suplementación de omega 3 porque tendríamos que consumir 1 kilo de pescado al día para poder llegar a los requerimientos de omega 3. Entonces, eso sí, se los digo desde ya, toda la población, sea sana o enferma, debe consumir suplemento de omega 3. ¿Ok? Recomendaciones para el trabajo semipresencial. Si bien es cierto, ya muchos estamos trabajando bajo la modalidad presencial, pero todavía queremos o tenemos algún personal directivo o por A o B estamos haciendo semipresencial, ¿no? Entonces, aquí algunas recomendaciones. En primer lugar, si ya te vas a trabajar, tienes que llevar las preparaciones de casa. Evita estar comiendo fuera. Uno que gastas más dinero y otro que no te cuidas y no sabes cómo lo preparan, no sabes la composición nutricional, el tipo de ingredientes que están utilizando, la higiene, etcétera. Entonces tú prepara tus alimentos desde casa. Ven ese tapercito allí, es muy sencillo. Tienes las verduras listas, lo colocas en un tupper. Pones tu pescadito, tu pollo, tu chuleta, lo que sea, a la plancha con un poquito de condimentos y ya lo tienes listo. Comes rico, comes sano y ahorras. Luego vas a llevar tu tomatodo o agua pura, ¿no? De agua pura o de infusión sin azúcar, te lo vas a llevar a todos lados. Yo, por ejemplo, aquí tengo mi botella de agua, ¿no? Mi botellita que lo llevo para todos lados, igual deberíamos hacer nosotros. O si es que estás trabajando bajo la modalidad de casa remota, lo tienes a tu costado. ¿Ok? Si te tienes que ir al colegio, pues lo llevas y lo dejas en tu pupitre. No siempre tenemos que estar dando esa agua y dando el ejemplo a los alumnos. Vamos a llevar frutas, yogurts o granola como snack saludables si es que nos da hambre, ¿no? Vamos a llevarlo eso al colegio. Van a ser preparadas con anticipación. Entonces, ¿tú qué haces? Vas al súper, compras, lo dejas ya listo en casa en potecitos, en bolsas, de tal manera que te despiertas, tienes que ir al trabajo, coges una pequeña porción, lo metes a tu bolso y listo. Ya lo tienes listo en el trabajo, te da hambre, comes tu snack saludable de casa y no gastas y no le das a tu cuerpo alimentos ultraprocesados, altos en grasas saturadas, altos en azúcares y altos en sodio, que ya están ahí los octógonos presentes advirtiéndonos, ¿no? Entonces vamos a evitar consumir los alimentos procesados, que ya les había mencionado, que tienen aditivos y que no son nada saludables para nosotros. Por el contrario, van a generar un proceso proinflamatorio. ¿Ok? Entonces, a tener cuidado. Vamos a mantener constantemente bien limpias nuestras manos y desinfectadas, también el ambiente de trabajo, también nuestro comedor, también nuestra cocina. Y
Al momento de hacer el dictado de clases tenemos que realizarlo de manera amena. Vamos a tener que pararnos, vamos a tener que caminar de un pupitre al otro, de un lugar a otro, dentro de las aulas. ¿No? E incluso podemos hacer algunos estiramientos antes de iniciar las clases o podemos hacer pausas activas. Van a mejorar la concentración tanto de los alumnos como la de uno mismo. Vamos a mejorar nuestra salud, vamos a estirarnos, etcétera, ¿no? Por otro lado, la actividad física, que es otro factor muy importante condicionante del sobrepeso que hemos tenido, de los riesgos cardiometabólicos. En nuestro estudio se ha visto que nuestros docentes, ustedes, han tenido muy baja actividad física. ¿Y qué es lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud? Nos recomienda 150 minutos de actividad física moderado o 75 minutos de actividad intensa por semana. ¿Qué es intensa? Es ir al gimnasio, correr fuerte, cargar peso. Si no hacemos eso, si solamente caminamos, pues tenemos que hacerlo de manera diaria, por lo menos unos 30 minutos, ¿ok? Vamos a realizar actividades domésticas. Si es que estamos, ok, nos hemos programado nuestro entrenamiento 3 veces por semana, voy a mis clases de baile o aeróbico o al gimnasio, salgo a correr, etcétera. Pero también voy a hacer ejercicio en casa. ¿De qué manera? Haciendo limpieza profunda, jugando con los pequeños, bailando. Vamos a poder tomar también clases de baile o ejercicio, ya sea de manera presencial o online. Yo prefiero presencial, pero si tú quieres online desde casa, puedes hacerlo, no hay ningún problema. Lo importante es que te muevas, estar moviéndonos. Vamos a evitar así la atrofia muscular, vamos a evitar la disminución de la masa muscular, vamos a mejorar nuestro sistema óseo, nuestro sistema cardiovascular, cardiorrespiratorio, etcétera. Entonces si de repente tenemos alguna condición que nos prohíban hacer actividad física así fuerte, vamos a poder salir a caminar o trotar o manejar bicicleta o con tu estacionaria, etcétera. Vamos a ponernos de pie, realizar estiramientos por cada hora que permanezcamos sentados. Si tenemos que preparar clase, 2, 3 horas, pues cada hora te paras, vas, te mueves, caminas, etcétera. Por otro lado, tenemos el estrés y la ansiedad. Vamos a tener que identificar qué situaciones nos causan ansiedad y vamos a canalizarlo a través de otras actividades. A mí me funciona muy bien el ejercicio. De repente a otras personas le funciona muy bien pintando, dibujando o saliendo a correr al aire libre o caminando. Entonces tenemos que identificar, ¿no? O bailando, pero siempre mantenernos activos y canalizar el estrés a través de estas actividades. Vamos a controlar los antojos y como les había mencionado, vamos a identificar si es que es ansiedad o de repente no es hambre, simplemente es sed, que tu cuerpo no sabe cómo decirte que necesita agua, mínimo 2 litros al día, ¿no? Luego tenemos el sueño y la alimentación, que es un binomio inseparable, ¿no? Pues los alimentos van a proporcionarnos sustancias que van a servir como neurotransmisores para mejorar la calidad del sueño. Según la Sociedad Española del Sueño, nos recomienda que debemos dormir entre 7 a 9 horas. Muy difícil cumplirlo, pero por lo menos 7 horas al día. Vamos a consumir alimentos ricos en triptófano, que son precursores de melatonina y serotonina. ¿Y esto para qué sirve? Para poder tener somnolencia e irnos a dormir. Esto combinado con omega 3, con magnesio, calcio, zinc, vitamina E y carbohidratos complejos. Entonces, ¿cuál es lo perfecto aquí para la noche? Es una cena, como vemos en la imagen, una cena rica en proteínas magras. Puedes tomar también tu lechecita, siempre descremada, o sea, sin grasas. Puedes consumirlo, acompañarlo con semillas de ajonjolí o con frutos secos. ¿Para qué? Para que puedas tener el pool de triptófano y así poder conciliar el sueño. Vamos a evitar en las noches consumir alimentos muy condimentados, muy picantes o estimulantes como el café o frutas cítricas, incluso alcohol, porque estos van a ralentizar el vaciamiento gástrico y van a hacer que nos sintamos llenas y no vamos a poder conciliar el sueño. Vamos a tener también el ambiente, nuestro dormitorio, un ambiente ordenado, sin ruido, sin tanta carga de color, de luz, de electricidad, sin tanta exposición a la luz artificial. Entonces
Entonces, por lo menos una hora antes de irte a dormir, ya tienes que buscar las condiciones idóneas para que puedas conciliar el sueño y no se retrase la secreción de melatonina que va a inhibir el sueño, ¿no? Vamos a evitar también las almohadas muy acolchadas, muy altas o de plumas, ¿no? Para tener una comodidad al momento del sueño y evitar al 100% que el área de trabajo esté dentro de la habitación. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ve ese ambiente, sabe que tiene carga de trabajo, sabe que tiene que hacer muchas cosas y no le va a dejar dormir. Entonces, esas son una de las recomendaciones, ¿no? Que quería que queden bien claras. Si por ahora le surge alguna duda, algún comentario, pueden tranquilamente escribirme. Yo voy a dejarle mis datos si desean también alguna consulta nutricional o alguna recomendación, algún consejo. Yo estoy disponible para poder ayudarles y brindarles toda la información que necesiten. Muchísimas gracias por participar en este estudio, que mi tesis ha sido y que he salido victoriosa, ¿no? Con éxito. Entonces, eso gracias a ustedes. Muy agradecida y nada, muchas bendiciones y a cuidarnos, a cuidar de nuestro organismo.